Si están de acuerdo, yo creo que damos unos 5 minutitos más a que ingresen algunas personas, porque realmente somos muy poquitos. Sí, estoy de acuerdo. Yo Sí, espero. sí, gracias. Por mí no hay problema. Yo acabo de tomar mi terapia y estoy recostado con mi hombro vendado. Sí, descanse, descanse. Buenas tardes. Los integrantes de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, les damos la más cordial bienvenida al tercer día de conferencias del ciclo Análisis Jurídico y Práctica de la Prueba Pericial en el Procedimiento Oral. Soy la licenciada Cruz Martínez González, encargada del área educativa y formación.
Damos inicio a nuestra ponencia titulada Requisitos del dictamen en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía y su valoración jurídica probatoria. Nuestro ponente tiene licenciatura y maestría en Derecho por la UNAM, maestría en Criminología y Criminalística, doctorado en Derecho en el Sistema Nacional de Investigación, especialidad en grafoscopía y documentoscopía, catedrático en diversas universidades a nivel de maestría y doctorado, perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Es fundador y secretario de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil. Recibamos al doctor José de Jesús Arroyo. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad que nos está brindando la Barra de Peritos del Estado de Puebla para dar una charla, una plática, un comentario respecto de temas muy interesantes en materia de ciencias forenses. La Barra de Peritos del Estado de Puebla surge ante la necesidad de una profesionalización del ejercicio pericial para efecto de colegiar todos los peritos en las diversas áreas forenses. La misión es precisamente la capacitación, la superación y la profesionalización del ejercicio pericial de los peritos, desde luego para efecto de presentar trabajos verdaderamente profesionales en el área pericial. Y bueno, partiendo de esos conceptos, agradezco a la barra, agradezco al presidente de la barra, al maestro Leonardo Díaz Flores, a todos los integrantes de la barra, a usted, licenciada Maricruz, por esa calma con la que está usted teniéndonos a todos los ponentes para poder llevar a cabo este ejercicio. Sé que a la mayoría de los compañeros que están asistiendo a la plática son expertos en la materia, son peritos con largos años de ejercicio profesional. Sin embargo, creo que es prudente e importante, antes de entrar al análisis del tema que me está tocando disertar, hacer una especie de consideraciones previas que nos van a llevar a una mejor comprensión de lo que es el ejercicio pericial, lo que implica la responsabilidad de ser perito, la intervención en un procedimiento judicial donde está en discusión el patrimonio de alguna de las partes o la libertad incluso, y que la decisión o en este caso la intervención del perito es fundamental en el ejercicio de la administración de justicia. Durante el desarrollo de la humanidad se ha generado una serie de organizaciones sociales tendentes a determinar cómo se conforma un Estado. Y así tenemos que surge el Estado como una organización social, primero partiendo de la premisa de la ley del más fuerte, posteriormente vienen los reyes, los imperios, después ya viene el fascismo. Así que la sociedad va despertando, va haciendo una serie de luchas para defender sus derechos, para lograr que sus derechos prevalezcan y se hagan valer ante el abuso de las autoridades, y surge así el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, este se caracteriza precisamente porque rige los principios de gobernanza, porque todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y que consideran a todos los seres humanos en igualdad de circunstancias. Ahí es donde se consagra precisamente lo que es el poder, tanto en el territorio como en la población, y el gobierno cómo se va materializando. Este Estado de Derecho se caracteriza principalmente por tener una ley fundamental, y en esa ley fundamental se consagra tanto los derechos o garantías de los ciudadanos, de los
de la gente que integra la población, así como el límite de poder de las autoridades. En esa constitución está consagrado tanto también la división de poderes, partiendo de que particularmente el ejercicio de la prueba pericial se desarrolla en el Poder Judicial, quien es el encargado precisamente de la administración de justicia. Bueno, entonces, en esa ley se divide en dos grandes rubros, por así decirlo, en la parte orgánica y en la parte dogmática. La parte dogmática consagra todos los derechos, garantías y todas las prerrogativas a favor de los ciudadanos, y en la parte orgánica toda la cuestión administrativa y facultades y límites de las autoridades que contemplan que conforman el poder en un Estado. Es así como de esa cúmulo de garantía surge en verdad la garantía de audiencia, los derechos humanos, el principio de un procedimiento correcto, un procedimiento que cumpla con las formalidades esenciales, que nadie puede ser molestado en sus papeles, en posesiones, si no es por mandamiento debidamente fundado y motivado. También consagra el derecho a la propiedad, consagra el derecho a la libertad, todas estas derechos que nosotros pudiéramos imaginar que nos van a permitir desarrollar una vida social en paz y bajo los límites de no permitir que el gobierno abuse de su autoridad ni de su imperio. Bueno, es así como el derecho en su universo, para el ejercicio del mismo, se divide en dos grandes rubros. Bueno, decíamos que se divide para su ejercicio y materialización en dos grandes rubros, en derecho sustantivo y en derecho objetivo. El derecho sustantivo es precisamente aquel que contempla todos esos derechos y garantías de los que hemos venido hablando y que permiten una vida social en paz, limitando el ejercicio de poder del Estado y garantizando la libertad de ejercicio de nuestros derechos ante los mismos particulares cuando nos vemos agraviados en alguna de nuestras bienes, propiedades o inclusive de nuestra libertad. Y entonces decimos que el derecho sustantivo son todas esas inferencias legales que aparecen en los códigos y que consagran nuestros derechos en cada una de las normatividades. Por otra parte, el derecho para su ejercicio y para su materialización se sustenta en lo que es considerado como el derecho adjetivo. ¿Qué es el derecho adjetivo? Es precisamente las partes procesales, las reglas del procedimiento que van a regir cada uno de los trámites que se tiene que hacer ante una autoridad y que nos permite a nosotros tener la garantía de que se van a cumplir. Dentro de esa garantía está precisamente el considerado debido proceso, que no es otra cosa más que el cumplimiento de cada una de las partes esenciales del proceso debidamente detalladas y señaladas en la norma para el ejercicio de nuestro derecho. Es así como surgen los diversos procedimientos, los procedimientos civiles, los procedimientos administrativos, los procedimientos penales, en fin, toda la serie de procedimientos. Ahora bien, hemos distinguido ya lo que es el derecho adjetivo y lo que es el derecho sustantivo. No, es que no puedo no puedo la presentación. Está.
Para el ejercicio de nuestros derechos, necesariamente al vernos involucrados en algún trámite de orden jurídico o procedimental, necesariamente tenemos la facultad o el derecho de acreditar nuestras pretensiones. Ese se llama derecho de probar. Para poder ejercitar nuestro derecho de prueba, yo considero que el conocimiento se divide en dos grandes grupos, en las ciencias exactas y en las ciencias naturales o en las ciencias sociales también. Y dentro de las ciencias naturales encontramos a la criminalística. La criminalística es considerada como la ciencia que ayuda a la investigación con su metodología y con cada una de las partes que conforman el análisis criminalístico para llegar a la exposición de un resultado que permite el esclarecimiento de un hecho. Ahora bien, conocemos que existe una serie de ciencias que pueden ayudar, ¿verdad?, al esclarecimiento de un hecho, pero cuando se llevan ante un tribunal, creo yo que de alguna manera tienen que respetar las directrices de lo que es precisamente la criminalística. Dentro de las ciencias que integran a la criminalística, es un cúmulo de ciencias que integran a esta, pero dentro de ellas encontramos a la grafoscopía, que es precisamente la que se encarga del estudio de la escritura para determinar su autenticidad. Encontramos a la documentoscopía, que se encarga del estudio del documento desde el punto de vista intrínseco de sus componentes, así como de las tintas y de los sellos que pueden formar parte de ese documento. Por su parte, la dactiloscopía estudia las huellas dactilares del ser humano y que pueden ser plasmadas en cualquier lugar. Y también podemos definir que un documento es cualquier espacio o cómo definir el documento que nos transmite una información. En ese sentido, podríamos decir que la huella dactilar, donde sea plasmada al realizar su estudio, nos va a transmitir una información. El Instituto Nacional de Ciencias Penales ha establecido que el estudio de la grafoscopía, la documentoscopía y la dactiloscopía se enmarcan en la ciencia denominada documentos cuestionados. Es decir, la ciencia de los documentos cuestionados abarca precisamente tanto la documentoscopía, la grafoscopía y la dactiloscopía, porque a fin, aun cuando la dactiloscopía, como decíamos con anterioridad, puede ser puesta en una ventana, ¿verdad? Al levantarse nos transmite algo y eso forma parte del estudio de los documentos cuestionados. Como lo hemos venido señalando, como ciudadanos, al estar inmersos en un procedimiento judicial, nos convertimos en justiciables y somos sujetos, ¿verdad?, de un procedimiento. Y ese procedimiento nos va a llevar a una resolución. La resolución puede ser una sentencia o un acuerdo de trámite por parte de la autoridad. Cuando se trata de un acuerdo o de una sentencia, la ley nos dice que debe de ser debidamente fundado y motivado. En ese sentido, para llegar a arribar a una sentencia, necesariamente se tiene que haber agotado una serie de investigación para establecer si se va a dictaminar condenando a alguna de las partes o, en su caso de materia penal, absolviendo a quien se le consideraba o a quien se le atribuye la conducta de un delito. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esa posibilidad de una sentencia que arribe al respeto del derecho de nuestro interés? Pues a través de el desahogo de pruebas. ¿Qué es una prueba? Una prueba es aquel instrumento que nos permite arribar a la verdad del conocimiento de un hecho. Ahora bien, que la prueba significa también una garantía de una de las partes que tiene para acreditar su pretensión.
y la libertad que tiene para el ofrecimiento de la misma. Cuando estamos inmersos en un procedimiento, tenemos nosotros la facultad de demostrar que lo que se nos está atribuyendo es verdadero o es falso, según sea la pretensión. Hablando, por ejemplo, en materia civil o en materia mercantil o en materia familiar, se va a demostrar la acción que se ejercita o, en su caso, la excepción que se interpone. En el caso de materia penal, pues se va a demostrar que la persona cometió el delito o, en su caso, que no fue él quien cometió el delito que se le pretende atribuir. Y esto lo vamos a hacer a través de este ejercicio de nuestra garantía que tenemos de poder demostrar ante la autoridad un hecho. Y ese hecho se va a demostrar a través de una prueba. Ahora bien, cuando para desahogar una prueba se requiere un conocimiento especial, un conocimiento específico, conocimiento especializado, un conocimiento que arribe a una ciencia técnica o arte que salen del conocimiento común del juzgador o de las personas, entonces se acude a la conocida como prueba pericial. La prueba pericial es aquel ejercicio que se desarrolla a través de un dictamen con la intervención de un experto. Este experto es considerado el perito, el que va a desahogar esa prueba pericial. En el Código de Comercio, la prueba pericial se encuentra contemplada en el artículo 1252 al 1258, desde su ofrecimiento hasta su desahogo. En el Código de Procedimientos Civiles del Estado se encuentra establecida en el artículo 279 al artículo 293. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentra contemplada en el artículo 300 al artículo 307. Es importante aquí hacer una precisión que en esta nueva disposición que actualmente no se encuentra todavía vigente en nuestro estado, pero que en breve se está contemplando su entrada en vigencia y que en algunos estados o entidades federativas de la República ya se encuentra vigente, en materia familiar no admite lo que conocemos como perito tercero en discordia. Es decir, ahí únicamente intervienen los peritos de las partes. Y también está contemplada la figura del perito oficial. Esto es que cuando alguna de las partes no tenga para solventar el gasto del pago de los honorarios del perito, entonces el Estado nombrará a un perito oficial y ya no habrá necesidad de nombrar los peritos de las partes, o en su caso no hay ya contemplado la posibilidad de nombrar un perito tercero en discordia. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prueba pericial se encuentra contemplada en el artículo 368 al 369. Y dice que cuando para el examen de personas, hechos u objetos se requieran conocimientos especializados en alguna técnica, arte u oficio, se procederá a la designación de un perito, es decir, para poder aportar la prueba pericial. Aquí entramos en una circunstancia muy importante porque habla de que los peritos deben poseer título en el arte, ciencia u oficio en el que van a intervenir, si este se encuentra regulado. Actualmente existen bastantes áreas de conocimiento que todavía no se encuentran reguladas en la ley de educación, y eso permite a que puedan intervenir los peritos con algún documento que acredite su capacidad, su expertise y su conocimiento en el área, siempre y cuando no se encuentre regulada en la Ley General de Educación. La Ley General de Educación y la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional nos establecen cuáles son las ciencias o cuáles son las profesiones que para su ejercicio requieren cédula y título. Y dentro de las profesiones que para su ejercicio requieren cédula y título, el perito, cuando comparezca a aceptar y protestar el cargo, tendrá que demostrar que efectivamente
tiene ese título y cuenta con esa cédula. De lo contrario, su propuesta como perito no será admitida. A falta de alguno de los documentos que lo acredite como tal, no será admitida su prueba. Por otro lado, si esa ciencia, arte, técnica u oficio o profesión no se encuentra reglamentada, entonces podrá acreditarlo con cualquier documento que demuestre que tiene esa capacidad legal para poder intervenir. Entonces decíamos que el perito es un experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, científico o artístico parte del hecho litigioso. Y es que esto es así porque, por ejemplo, si está en tela de juicio la situación de que una firma no es verdadera, entonces esa parte de decir yo desconozco la firma porque no la firmé y se trata de un contrato de compraventa, se trata de un pagaré, se trata de un fideicomiso, se trata de una escritura pública. Entonces, esa parte del hecho que se está argumentando el desconocimiento del mismo y de donde implica la existencia de una firma, queda a cargo de la determinación de un experto a través de la prueba pericial, en este caso que sería la de grafoscopía. Pero lo mismo podría suceder si se alega la falta de huella o la huella que está en el lugar y que se dice no pertenece a la persona. O un sello que posiblemente pudo haber sido alterado o que no corresponde a la matriz y que entonces se objeta y en consecuencia se tiene que pedir la intervención de un perito experto, en este caso sería en documentoscopía. Ahora, ¿qué es el dictamen? Ya tenemos que para que pueda intervenir una persona en un procedimiento judicial, primero se tiene que ejercer el derecho de ofrecer como prueba. Posteriormente, si esa prueba se ofrece correctamente, entonces va a ser admitida la prueba pericial. La prueba pericial consiste precisamente en la intervención del experto, del perito, que va a acreditar que tiene esa expertise y va a intervenir para que realice un dictamen. Y en ese dictamen, el perito va a establecer, de acuerdo a la metodología de ciencia de su área de conocimiento en la cual es experto, va a demostrar que va a llegar a unas conclusiones mediante las cuales va a expresar su conclusión a decir si es cierta o es falsa la firma, si el documento es verdadero o no, o en su caso se encuentra alterado, así como la firma si corresponde o no a la persona sujeta al análisis. El tema se llama ¿cuáles son los requisitos legales del dictamen en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía? Y quiero adelantarles que para poder establecer cuáles son los requisitos, necesariamente tenemos que entender que la intervención de un perito va a derivar en que ese perito va a emitir un dictamen y ese dictamen va a ser valorado por el juzgador. Ahora bien, con las reformas que se han venido suscitando, la intervención del perito cada vez es más de manera oral que de manera escrita. Sí es cierto que el perito necesariamente tiene que emitir un dictamen mediante el cual va a través de su metodología y su técnica, va a arribar a una conclusión. Ahora bien, para que ese dictamen tenga validez, el perito va a ser sometido a una serie de cuestionamientos. Aquí es muy importante destacar que para que el peritaje tenga eficacia, el perito debe de ser una persona preparada, debe de tener conocimiento en el área que está interviniendo y sobre todo debe fundar sus conclusiones en una metodología correcta, aplicable a la técnica, a la ciencia que está él desarrollando y que esta metodología lo va a llevar a llegar a esas conclusiones. Pero también es muy importante que quien lo ofrezca conozca del tema. Por eso creo yo que estas pláticas son enriquecedoras, no tan solo para el perito, sino también para los abogados. Porque si partimos del hecho de que en materia penal el juez únicamente se llega al conocimiento de los hechos
a través de la intervención de las partes, en este caso del interrogatorio al perito, el juez no va a tener en su escritorio el dictamen. En ese sentido, se tendrán que formular preguntas verdaderamente que sean tendentes a demostrar que se cumplió con la metodología. Yo he pensado, desde el punto de vista de la cuestión del desahogo pericial, que la prueba en materia penal para el desahogo de un dictamen se tendría que dividir en tres partes. Primero se tienen que hacer preguntas respecto de la personalidad del perito, es decir, cómo acredita él que es perito, cómo él llegó a tener esa formación especializada para ser perito. Posteriormente a la acreditación del perito, se le tendría que formular pruebas en relación a su peritaje. ¿Por qué arribó a esa conclusión? ¿Cuál es la metodología que aplicó? Esa metodología, ¿en qué bibliografía se encuentra sustentada? ¿Por qué se hizo el análisis de esa manera? ¿Qué técnica se ocupó para arribar a esa conclusión? Y posteriormente se le tendría que hacer preguntas en razón a por qué aportó su conocimiento a esa determinación y por qué llegó a esa conclusión. En ese sentido, de acuerdo a cómo se van formulando las preguntas, va a ser como el juez se va allegando de esa información y va a ser como el juez va a tener conocimiento de la capacidad del perito, la personalidad del perito y del resultado de su dictamen a través de la metodología y las técnicas utilizadas. Si no se sabe interrogar al perito, aun cuando el dictamen esté muy bien hecho, el dictamen no va a llegar al conocimiento del juzgador. Eso es en materia penal. En materia civil, por ejemplo, se le permite al perito que exponga sus conclusiones. En ese sentido, si el perito no está debidamente preparado en cuanto al dictamen que está presentando y que el dictamen no esté sustentado en la metodología y en la técnica, va a ser sujeto a un interrogatorio donde van a desvanecer esas aseveraciones formuladas por el perito. Por eso el perito tiene que estar muy bien preparado, pero además también quien lo interrogue debe conocer de la materia, porque de otra manera no podrían arribar a la conclusión que pudiera llevarnos a demostrar que el dictamen fue realizado conforme a la técnica, a la metodología, y que eso nos llevó a arribar a estas conclusiones que se están exponiendo. Es decir, esa prueba no resultaría relevante, ni idónea, ni eficaz para demostrar un hecho si no se desahoga correctamente. De ahí que analizamos aquí unos requisitos formales del dictamen, pero sí es cierto que se debe reunir con estos requisitos, pero principalmente con lo que estamos comentando de la metodología, la técnica y sobre todo que se desarrolle cada uno de los métodos y se aplique cada una de las técnicas que se mencionen para arribar a la conclusión. Pareciera algo muy insignificante el mencionar estos datos. Estos datos ya aparecen en un registro del sistema Conocer, que es el que está hablando de las competencias en cuanto a conocimientos que no están debidamente regulados por la ley. Sin embargo, creo yo que es una auxiliar para poder llegar a establecer cuáles serían los requisitos formales de un dictamen en materia de grafoscopía, documentoscopía o dactiloscopía, partiendo de estos lineamientos que nos proporciona conocer. Y así tenemos que, se tiene que anotar el rubro, ¿verdad? Y en el rubro, la carpeta de investigación, el juicio, el expediente, es decir, los datos de identificación, nombre completo del actor o nombre completo del demandado según sea el oferente. Y como encabezado la leyenda de que es un dictamen, ya sea en grafoscopía, documentoscopía o dactiloscopía. El lugar, ciudad donde va a ser presentado, la fecha de su presentación,
el nombre y el cargo de la persona a la que va dirigido, la información curricular del perito, la finalidad del planteamiento del problema. Esto es muy importante porque si no se plantea el problema no sabemos qué, qué es lo que originó la intervención del perito y a dónde va a arribar el estudio que se va a realizar. Es decir, a ver, si yo voy a hacer un dictamen, pero no hago el planteamiento del problema, entonces no se va a saber cuál fue el cuestionamiento que fue sometido a consideración del perito. La descripción del documento cuestionado, la fotografía general del documento cuestionado, las muestras grafoscópicas, la fotografía general de la muestra grafoscópica, la metodología utilizada durante el desarrollo del estudio grafoscópico, el equipo utilizado durante el estudio grafoscópico, la fundamentación teórica del estudio y la totalidad del estudio grafoscópico. Determinar la uniprocedencia de los documentos base de cotejo, la conclusión del estudio grafoscópico, referencias bibliográficas. Eso es muy importante porque normalmente los peritos desarrollan su dictamen, desarrollan su trabajo, pero nunca dicen de dónde sacaron la información. Y si no se dice de dónde se sacó la información, esa información carece de validez o de fiabilidad científica. La firma y el nombre completo del perito grafóscopo que hizo el dictamen, o el de dactiloscopía, o el de documentoscopía. Y les decía que estos datos fueron sacados del estándar de competencia con el código S1081 y el título es Elaboración de peritajes técnicos grafoscópicos. Bueno, ya cumplimos con los requisitos mínimos necesarios y formales para la elaboración del dictamen, pero si no lleva una congruencia metodológica y no lleva una congruencia técnica y que ese método nos haya auxiliado para llegar a la conclusión a la que arribamos y la determinación, entonces ese dictamen, aunque tenga esos requisitos, va a carecer de valoración probatoria, atendiendo a que no se da cumplimiento a la metodología. ¿Y qué es la valoración probatoria? Actualmente la valoración probatoria, la tendencia es que en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de Procedimientos Civiles, Familiares, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, la tendencia es que la valoración de la prueba sea de manera libre y lógica. ¿Qué debemos entender como la valoración libre y lógica? Para llegar a esta valoración se conceden o se consideran elementos necesarios mínimos que el juez tiene que considerar al momento de llegar a ese arribo de su valoración. Y los elementos necesarios son precisamente esa libertad probatoria. Es decir, las partes tienen la facultad de ofrecer las pruebas que consideren pertinentes y necesarias para demostrar un hecho. El juez tendrá que valorarlas todas, inclusive aquellas que no fueron admitidas. Y los parámetros de racionalidad son precisamente la lógica de la prueba, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados. Y de esa manera va a poder arribar a un resultado de qué grado de valoración le va a dar a las pruebas para llegar a una determinación debidamente fundada y motivada. Esta valoración lógica es el sistema libre y lógico que presupone, por un lado, conferir libertad al juzgador de apreciar los elementos de convicción y otorgarle bajo un proceso racional un determinado valor a las pruebas. Pero esa prueba no puede ser valorada de manera aislada, tiene que ser de manera vinculada, cada una relacionada con la otra, y que nos lleve a que juntas podamos arribar a una conclusión.
Se trata inicialmente de una libertad para efectuar tal operación mental. El juzgador debe basarse en reglas del raciocinio para llegar a una conclusión final, así como apoyarse en la experiencia y en la ciencia. ¿Y cómo van a valorar un examen en materia de grafoscopía, documentoscopía o dactiloscopía, que es considerado parte de la ciencia, parte del conocimiento técnico que nos va a arribar a una conclusión y como auxiliares del juzgador? Precisamente verificando que la metodología que se anuncia en el dictamen se haya desarrollado y que ese desarrollo nos permita llevar a cabo, mediante la aplicación de la técnica, a una conclusión. Así tenemos entonces que la valoración de la prueba pericial, para llegar a identificar la calidad de las afirmaciones periciales, las personas juzgadoras deben prestar atención a tres grandes rubros. ¿Quién es el sujeto que informa? Esto es, ¿quién es el perito? ¿Cómo es perito? ¿Por qué es perito? ¿Con qué documentos o credenciales se está acreditando como perito? Es decir, qué capacitación y qué profesionalismo tiene como perito. ¿Qué está informando este sujeto, este perito? ¿Qué está informando? ¿Por qué en lugar de emitir un dictamen, emite un informe? Porque ese dictamen, si bien es cierto, nos arriba unas conclusiones, esas conclusiones distan mucho de la metodología que dice él iba a aplicar y que no desarrolló en la secuela de su dictamen? ¿Y cómo ha sido la pretensión de tal información? ¿Cómo se ha llegado a esa información? Bueno, que llegó primera porque el perito es profesional, acreditó su calidad de perito, después aceptó y protestó el cargo, posteriormente hizo el estudio pericial, mediante el cual anunció, ¿verdad?, qué métodos y qué técnicas iba a ocupar y las fue desarrollando, y ese desarrollo de estos métodos y de esas técnicas arribó a esta conclusión. Y en consecuencia, esa conclusión, podemos decir que es fidedigna atendiendo a la metodología y a la técnica aplicada a esa área del conocimiento. Pues, por mi parte, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arroyo. En este momento iniciamos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de nuestros asistentes gusta hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono, por favor. Bien, buenas tardes. Bien, yo tenía entendido que aparte de los requisitos formales y legales de la pericia, se abordara un poco la naturaleza del dictamen. En lo general, ¿qué es el objetivo y cuál sería su método específico de cada uno de ellos? Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, maestro Leonardo. ¿Alguien más desea hacer un comentario, alguna pregunta? Sí, en razón a lo que expone el maestro Leonardo, creo yo que eso sería como parte de otra plática, ¿no? Donde ya podríamos analizar el dictamen pericial. Aquí es de una manera genérica porque se trata de hacer de conocimiento a los que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Por qué es la necesidad de la intervención de un perito? ¿Qué es la función de un perito? ¿Y qué es un dictamen? ¿Y cómo es que ese dictamen pudiera alcanzar una valoración probatoria atendiendo a las pretensiones de quien lo ofertó? Pero sí, maestro, tiene razón, sería pertinente hacer un análisis del dictamen. Inclusive yo había pensado hasta un ejemplo de ejercicio de un dictamen para poder de alguna manera ilustrar el tema, pero creo yo que sería otro tema más.
Sí, yo creo que por el tiempo que tenemos, yo sí también coincido con el doctor Arroyo, que será materia ya de un tema específico para, para abordar un taller, no sé, que realmente la grafoscopía, la documentoscopía, en estos momentos cobra mucha relevancia, sobre todo en la vida profesional. De cada 10 dictámenes que se presenten, 9 son grafoscopía, documentoscopía, y sobre todo en materias más específicas, ¿sí? Por ejemplo, en amparo, materia laboral, materia mercantil. Pues de hecho, pues hay bastante trabajo que hacer y bastantes tópicos que abordar. Sí, estoy de acuerdo, maestro, doctor Arroyo. Yo creo que sí es materia de, por la naturaleza y complejidad de las 3 materias, es bastante material. Por ejemplo, en materia laboral es un tema bastante imbricado, ¿no? Y sobre todo, pues ya la práctica profesional, donde pues muchas veces los operadores jurídicos carecen de la pericia para poder ofrecer la prueba, y muchas veces se da que el perito quiere ser abogado y el abogado quiere ser perito, y muchas veces no se entiende, sobre todo en materia laboral, ofrecen en combo grafoscopía y documentoscopía, cuando es probable que no hayan las dos, nada más haya grafoscopía, no más haya documentoscopía. Yo creo que son tópicos que habría que abordar ya de manera concreta en cada materia, y cómo se está dando este fenómeno ya en el campo de litigio, ¿no? Sí, doctor, pues muchas gracias, felicidades, y vamos a ir avanzando. Si me lo permites, maestro, fíjate que he tenido la oportunidad de hablar con abogados y que cuando aparentemente conocen lo que es la grafoscopía, lo que es la documentoscopía o la dactiloscopía, y vamos, no saben identificar en el momento de hacer su ofrecimiento y ofrecen la grafoscopía junto con la documentoscopía, o inclusive a veces ofrecen la grafología o la caligrafía, en fin, una serie de cuestiones que sí se tendrían que puntualizar, sobre todo para el caso de los abogados, pero particularmente en el caso de los peritos, también conozco algunos peritos que no son abogados, o algunos peritos que aún siendo abogados, se han ceñido a intervenir como peritos en determinadas áreas del derecho y desconocen cómo se hace el ofrecimiento de desahogo en otras. Entonces también sería pertinente a lo mejor, partiendo de la gran clasificación del derecho del público y privado que ya no está actualizada, pero que el derecho privado contempla la materia civil y la materia mercantil. Entonces podríamos hacer como un taller de cómo se hace el ofrecimiento, preparación y desahogo de la prueba pericial en esas materias, por ejemplo. Otra, por así decirlo, en cuestión agraria y laboral, y otra en materia penal, porque aun cuando, como comenté, la valoración actualmente ya en todas las materias está prevaleciendo de manera de sistema libre y lógico, pero también es cierto que cada una de las áreas de conocimiento jurídico tiene una forma específica de su ofrecimiento de la prueba y de cómo se debe desahogar, inclusive hasta cómo interrogar al perito y del dictamen. Entonces sí sería pertinente a lo mejor hacer un taller o otro ciclo de conferencias donde se abordara, inclusive hasta por materia. ¿Es cuánto? Cruz, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, adelante, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, adelante. Bueno, quiero preguntarle al ponente, al doctor Arroyo, primero felicitarlo porque fue muy completo su desarrollo del tema que le fue encomendado, pero también tengo una duda y me ha parecido siempre permanente, aunque soy honesto, no bueno, he litigado también materia mercantil. Quiero saber el qué piensa y por qué motivo, qué piensa y si sabe el motivo en cuanto a que normalmente las leyes procesales establecen materia civil, como dijo, materia mercantil, derecho privado, establecen una serie de requisitos para que se
para que se ofrezca la prueba pericial. La contraparte también le dan vista en 3 días para que también la adición, el cuestionario, bla, bla, bla. Sin embargo, hay una cosa curiosa que dice también la ley, que cuando la materia está regulada, cuando existen, por ejemplo, profesionales en la materia, se deben nombrar obviamente profesionales y no técnicos. Por ejemplo, cuando son cuestiones de que no está reglamentada la materia, no hay profesionales en la misma, pues también se pueden hasta habilitar peritos. Entonces, a menudo uno nombra un perito que tiene licenciatura, ¿no? Tiene licenciatura en técnicas periciales y la contraparte contesta y nombra a un perito que tiene ahí hasta exhibe su certificado, que tomó un curso a nivel técnico, hablando exactamente de la, ¿cómo se llama? Lo que están hablando ahorita, de la grafoscopía. Y aunque uno lo impugna, aunque dice, oiga, pues esta área de conocimiento ya está regulada, ya hay hasta licenciaturas, y se pide que no se admita el otro, o en su caso en el alegato se hace que pues no tiene el conocimiento pues completo en virtud de que es técnico. Incluso, insisto, hasta adjunta un diploma de tal instituto, ¿no? Pero diploma, o sea, no es una cédula profesional. Sin embargo, los jueces lo siguen admitiendo, o incluso al momento de darle valoración a esa prueba, omite mencionar, bueno, la parte actora dijo también, se opuso, manifestó esto, no dicen absolutamente nada y la siguen aceptando cuando, insisto, las leyes procesales dicen que cuando está reglamentada la materia de la pericial se debe ofrecer pues alguien que tenga precisamente el estudio, pues por lo menos, ¿cómo se llama? La licenciatura, si ya está regulado, sobre una persona que tiene conocimiento técnico. ¿Qué opina? Gracias. Gracias, maestro, por su intervención. Le quiero comentar que existe una disposición constitucional que es la que regula la garantía de profesión y el libre ejercicio de la misma. Y luego viene una ley reglamentaria de ese artículo quinto constitucional, y posteriormente viene una ley general de educación. La ley general de educación, en su artículo segundo transitorio, nos dice textualmente cuáles son las profesiones que requieren cédula y título para su ejercicio. Por exclusión, las que no están enumeradas ahí, entonces no requieren cédula y título para el ejercicio. Y por otro lado, agrega, mientras tanto, no se lleven a cabo las leyes de educación de cada entidad federativa, tendrá vigencia esta disposición. En ese sentido, maestro, pues si dentro de estas no está regulada, no necesitan cédula y título, pero si está regulada, necesariamente lo necesita. Por otro lado, la ley hace una distinción entre peritos profesionales y peritos técnicos. Entonces, profesionales son todos aquellos que para el ejercicio de su profesión se requiere cédula y título, y los que no requieren esa profesión, mejor dicho, ese requisito, se les denomina peritos técnicos. Ahora bien, en el caso particular de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, les decía que las juntan porque las tres forman parte de esa área de la criminalística que se llama documentos cuestionados. Por eso, inclusive la cédula así aparece como especialidad en esas áreas de conocimiento. Bueno, existe ya quienes expiden esa cédula, como su servidor que cuenta con esa especialización, así como algunos compañeros también de la barra de peritos, si no es que la mayoría ya tienen cédula y título en esa especialización, pero todavía nuestra ley de educación en el Estado no ha regulado ese aspecto. En ese tenor, podríamos decir que pueden comparecer tanto el que tenga la cédula y el título como el que no la tenga. Sin embargo, también ya las disposiciones legales establecen que para poder llegar a una valoración de la prueba, ahora sí
ya exige al juez que analice la personalidad del perito, es decir, con qué documento y qué capacitación y qué preparación cuenta. No es lo mismo que tome un diplomado de 6 meses o que tome un curso de una semana a los que tenemos ya la especialización, que además de que lleva en la secuela de la matrícula y de las asignaturas todo especializado en las áreas de conocimiento, también pasamos por un examen profesional que nos dio el derecho a tener la cédula y el título y la constante capacitación. Creo yo que en eso escriba la respuesta, maestro, a su pregunta. Si la ley no reconoce o no exige la cédula y el título, no es necesario para el ejercicio, pero yo creo que sí incide en la valoración jurídica de la prueba. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Le damos la palabra al psicólogo Mario, que tenía levantada su mano, por favor. Puede usted activar su micrófono. Sí, estaba yo enviando un mensaje para no tomar la palabra. Y pues me da mucho gusto la calidad de conocimiento de los ponentes, en el marco jurídico, en el marco eh, pericial. Y afortunadamente o desafortunadamente, para mí desafortunadamente, este foro iba a conducirnos a la necesidad, como decía alguien antes, de otros foros, subsecuentes foros, en donde tal vez podríamos ya particularizar en nuestras áreas cada quien, ¿no? Este, Porque ahorita, pues, yo estoy aprendiendo bastante el sistema jurídico y de una vez les anticipo que en mi ponencia sobre dictámenes psicológicos, pues yo voy a tener que decir la verdad y voy a tener que decir lo que aprendimos en los setentas con la escuela de psicología, que antes sí era de izquierda. Y un psicólogo debe utilizar el materialismo dialéctico, que considera al hombre un ente biopsicosocial. Y desgraciadamente ahora los peritajes en psicología, pues en su gran mayoría, ahorita no sé recientemente, pero me imagino, porque no he estado en esa área, ese ámbito pericial, estaban ahora sí que mm, fundados en la psicología psicoanalítica, que es la psicología de la derecha, la psicología conservadora, la psicología que este, de, de las religiones católicas, musulmánicas y demás. Y, y esos peritajes donde usaban pruebas proyectivas, pues dependía mucho de la formación del perito, ¿no? Si él era de una formación conservadora, iba a ser un peritaje basado en la psicología psicoanalítica. Entonces, es muy importante en psicología, eh, como decía alguien, uno de los ponentes, la formación que tienes, tú tienes que demostrar por qué estás capacitado para eso, ¿no? Yo me acuerdo, licenciado Leonardo, en una junta de peritos que tuvimos en Tehuacán, no sé si usted recuerde, que cuestioné a la psicóloga de la contraparte porque ella estaba basada en esos peritajes proyectivos, ¿no? Peritajes psicoanalíticos. Y resulta que el Ministerio Público me sorprendió que nos diera la razón y me felicitara por haber utilizado esa metodología que pues ahora los conservadores la llaman de izquierda, ¿no? Y sí, este, si tú no tienes una metodología del materialismo dialéctico que considere al ser humano en su triada biopsicosocial, por ejemplo, en lo biológico, no vas a estudiar
si está comiendo bien, si duerme bien, si ejercita bien, bueno, y qué es bien, ¿no? Y en lo psicológico, etcétera, o si trae algún problema hereditario del orden fisiológico, neurológico, etcétera. Y tampoco vas a ver en el ámbito psicológico si su psicomotricidad se ha dado en las etapas, fases y estadios de la vida adecuadamente. No vas a saber si hay una maduración neurológica de su sistema nervioso que permite que ciertas funciones se desarrollen, antes no, y después ya es muy tarde, pero bueno, no tan tarde, pero ya no es tan fácil. Por ejemplo, la mielinización a los 6 años está en su apogeo, es cuando puedes aprender idiomas, ¿no? Etcétera. En lo social, importa mucho qué tipo de trabajo tienes, las relaciones interpersonales, familiares, con tus vecinos, eh, qué tipo de cultura tienes y demás. Y me decía, para terminar, decía un psicólogo Cohen, que hicimos allí con Manuel Sánchez Pontón y otros magníficos psicólogos que fueron perseguidos, fuimos perseguidos por los gobiernos en turno. este, Decía, Cohen dice, un psicólogo no debe tener ningún problema fisiológico que pueda alterar su personalidad. Un psicólogo, aprendí por otras partes, que no debe estar influenciado ni por el catolicismo ni por lo demás, porque imagínate que toca un psicólogo católico, conservador. Ah, no, es que el diablo se apoderó de él, o necesita poner la otra mejilla, o está exagerando, etcétera. Entonces, un psicólogo, hablando del ámbito social, también debe de saber de economía, ¿no? Porque si no sabes de economía marxista, pues no vas a saber que el marxismo es que el comunismo, dicen, es malo. No, el comunismo es cuando hay una propiedad colectiva de los medios de producción y el marxismo cuando los recursos naturales son del pueblo y para el pueblo y se respeta la soberanía del pueblo. Entonces, si tú no tienes ese bagage académico, entonces, como decía el ponente, pues no estás capacitado. Entonces, en fin, yo creo que sí vamos a tener necesidad. Yo sí me propongo para, para dar subsecuentes cursos sobre cómo hacer un peritaje en psicología y gracias a la ayuda de ustedes jurídicamente, ustedes nos apoyarán, yo creo, como nos están apoyando, a cómo echar abajo esos peritajes que, la verdad, el sistema está lleno de esos peritajes. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, psicólogo Mario. ¿Va usted a hacer algún comentario, doctor Arroyo? Eh, Respeto mucho la del psicólogo, creo que tiene razón. En razón a la valoración probatoria, yo únicamente puedo abonar que el hecho de mencionar que si el dictamen no obedece a la metodología y a la técnica, no necesariamente me refiero únicamente a la materia de grafoscopía o documentoscopía, me refiero a todas las áreas del conocimiento. Es decir, en tratándose, por ejemplo, de psicología, que ya saldría del tema de mi conversación, pero tratando del dictamen en materia de psicología, si el perito llega a una conclusión y no sustenta con las pruebas proyectivas o con los requisitos que cada dictamen debe de llevar de acuerdo a su área. Por ejemplo, en el caso de un dictamen químico, pues obvio que tiene que llevar ahí la prueba tomada con la debida cadena de custodia, con los reactivos, y cada una de las áreas de conocimiento va a tener su peculiaridad, pero necesariamente va a tener que obedecer a una metodología y a una técnica. Y si no se obedece a esa metodología y a esa técnica y no se anexan los documentos necesarios o los indicios necesarios,
pues obvio que no va a llegar a una buena finalidad. ¿Es cuanto? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, en lo personal, si quisiera hacer una remembranza sobre lo que plantea el psicólogo Mario. Efectivamente, hace años, antes de la pandemia, en un caso penal donde se acusaba ¿cómo se llama?, al sujeto activo de tentativa de violación. Si mal no recuerdo, ese es el caso específico que quiere mencionar el psicólogo Mario, pero que incluso el dictamen fue tan ecléctico de la perito de la fiscalía que realmente era algo tan abigarrado que ni siquiera se le puede llamar que tuviera una metodología. Se ve que agarró un dictamen por ahí de alguien, lo tomó y nada más le hizo unos montajes al grado que se observaban incluso restos del anterior dictamen y que realmente ni siquiera abordó el problema planteado, ¿no? O sea, ahí vemos que desgraciadamente hay personas habilitadas que, en este caso, la psicóloga que propuso la Procuraduría, pues realmente sus conocimientos eran tan magros, tan superficiales, que el dictamen no soportó la valoración del juez, a grado que ese asunto se logró demostrar con otras pruebas, como la criminalística, que realmente lo que le imputaban al imputado, o en este caso al responsable, pues ni siquiera llegó a suceder. Y que yo, hasta donde yo recuerde, nunca habló la psicóloga de que su método era el psicoanálisis. El psicoanálisis yo creo que es un tema abordar en un futuro foro por especialistas que realmente nos puedan dar luz al respecto, porque en términos generales yo podría decir que el psicoanálisis, que con la aparición del psicoanálisis desde su fundador, Sigmund Freud, la psicología empieza a emerger como una ciencia y que ha avanzado bastante, ¿no? Habría que ver hasta dónde realmente esta ciencia puede aportar a los problemas nodales, donde la psicología pues es una prueba reconocida y valiosa, además, tal es así de que el Departamento de Psicología de los psicólogos de Fiscalía, pues la mantienen. Obviamente también hay muchas escuelas y existe también mucha tinta al respecto de si la psicología conductista es ciencia o no, si es pragmática, qué sé yo, pero sí es un tema bastante interesante que no es tema de esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Leonardo. Y pues bueno, ya nadie tiene levantada su manita. Excelente ponencia, doctora Arroyo, lo felicitamos. Es un tema muy interesante, del cual pues todos los que pertenecemos a la barra de peritos tenemos que estar bien enterados y conocedores. Y pues bueno, agradecemos al doctor José de Jesús Silvestre Arroyo, a quien le haremos llegar un reconocimiento por su excelente ponencia por parte de la barra de peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil. De igual manera, les comentamos que la barra de peritos del Estado de Puebla los espera el día de mañana a las 5 de la tarde para continuar con nuestra semana de conferencias con el tema balística forense en los procedimientos judiciales y los requisitos legales para su valoración probatoria. Nuestro ponente será el maestro Leonardo Díaz Flores. Excelente tarde. Muchas gracias por su asistencia.